Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. En verdad es un gozo, una alegría poder compartirles en esta mañana a ustedes y traerles el mensaje de parte de Dios. También saludando, uniéndome al saludo del pastor Fernando hacia los papás. Espero que disfruten de este día y que Dios también en su gracia y misericordia les siga ayudando a ser buenos padres, para que así tengamos también buenos hijos que sean temerosos de Dios. Este fin de semana ha sido un fin de semana bastante movido, como nunca antes lo había visto. Confieso que mi esposa y yo nos sorprendimos en que prácticamente hemos estado desde el día viernes, un tráfico bastante alto para querer llegar a lugares. En otros casos, ayer estuvimos en un centro comercial con mi esposa, colas inmensas, el lugar estaba lleno. Y cuando regresábamos a casa, mi esposa hacía el comentario: nunca antes he visto tanta gente para el Día del Padre. Casi siempre se veía un gran movimiento para el Día de la Madre, pero nos sorprendió. Y eso es bueno, es un buen síntoma. Quiere decir que también, y espero que así sea, es nuestra oración, las oraciones de la iglesia, ¿no es cierto?, para valorar al papá y básicamente creer que Dios puso al padre como cabeza del hogar, cabeza de la familia. Y eso es lo que procuramos también en esta mañana, volver a la palabra de Dios para darle el lugar que la Biblia envía y manda. Quiero leerles Éxodo 20, versículo 12, que habla acerca justamente de lo que hemos leído en Efesios, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios nos manda que honremos a nuestro padre y nuestra madre. Escúcheme, Dios nos manda que honremos a papá y a mamá. Y si usted nota, no dice honra a tus padres en plural, lo dice honra a tu padre y a tu madre. Individualiza. ¿Por qué? Porque hombre y mujer somos diferentes. Entonces, primero dice honra tú. ¿A quién? A tu padre. Y de eso vamos a hablar, básicamente de esa primera parte. Ya para el Día de la Madre compartiremos honra a tu madre, pero ahora es honra a tu padre. ¿Qué significa honrar a mi papá? A lo mejor el mejor significado que encontré fue darle el respeto, lugar y dignidad que se merece tan solo por el hecho de ser papá. En otras palabras, solamente el hecho de habernos traído a este mundo ya merece ser honrado nuestro papá. Muchos hijos, antes de honrar a sus papás, lo van a juzgar y van a decir: pero mi papá no se merece ser honrado. Y este versículo no dice si se lo merece o no, si fueron buenos papás o si yo siento el honrar a mi padre. Ya Jesucristo, frente a los religiosos, tenía este problema, los religiosos en los tiempos de Jesús. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 10 al 13, menciona lo siguiente Jesús hablándole a los fariseos. Repito, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 10 al 13. Moisés les dijo, dice Jesús a los fariseos: honra a tu padre y a tu madre. Miren, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Eso decía la ley. El que insulte al papá o a la mamá debe morir. ¿Cuántos no estuviéramos presentes aquí en esta mañana, no? Pero ustedes, le dice a los fariseos, enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa una ofrenda a Dios. Eso significa que ustedes permiten, porque los fariseos lo hacían, permiten que alguien deje de ayudar al papá o a la mamá. Así, con esta tradición que se transmiten de unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como esta. Anulan. Los fariseos anulaban este mandamiento de honrar al padre. Ellos decían: tengo algo para ayudarte, papá, pero se lo voy a entregar como una ofrenda a Dios. Y ahí lo dejaban y no honraban a sus padres de esa manera. En este caso específico, Dios dice que hay que honrar al padre
y punto. Es un principio, un reglamento que no se puede cambiar, y así es como debe vivir todo hijo de Dios, honrando a su padre. Para ayudarles un poco más a entender, porque estoy seguro que esto lo sabíamos desde pequeños, a lo mejor lo hemos escuchado siempre, honrar al padre, pero para ayudarles un poquito más y evaluarnos si estamos honrando a papá, vamos a contestar esta pregunta: ¿qué cosa es deshonrar a papá? ¿O qué significa la palabra deshonrar? Miren, deshonrar es calificar a una persona de poco valor o peso. Eso significa la palabra deshonrar. Cuando los griegos pensaron en una figura que pudiera describir algo de valor mínimo, ¿saben qué pensaron? Pensaron en la niebla o el vapor. La niebla y el vapor para los griegos significaba deshonra, poco peso, poco valor. Todo no es nada la niebla, es nada ¿no es cierto? Ahí el vapor, es nada. Se ve grande, pero es nada, no tiene valor en sí. Y así en las relaciones, cuando yo deshonro a las personas, ya sea consciente o inconscientemente, la tratamos de poco valor. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, miren, dice así: habéis sido comprados por precio. Esa palabra, comprados por precio, es el mismo significado de honrar. Comprado por precio es el mismo significado de honrar. Le das un valor, le das un valor. Y aún en nuestras familias a veces el enojo hacia los papás ha hecho que nosotros nos sintamos con una baja autoestima, desde nuestra óptica, por cierto, y eso ha hecho que le demos menos valor al papá, menos valor, ¿no es cierto? Y para nosotros más fácil ha sido justificar el deshonrar mediante trato irrespetuosos a nuestro papá por ese tema, porque le hemos dado poco valor. Algunas mujeres alguna vez en su despecho han dicho: el hombre para lo único que sirve es para traer hijos, para nada más. Y hay muchas, estoy seguro, madres solteras que así se han formado. Veamos ahora cómo un hombre en el Antiguo Testamento, podríamos casi hasta decir el primer hombre que deshonró a su padre en el Antiguo Testamento, el primer caso lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículos 20 al 23. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 23, por favor. Yo lo leo. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó de la viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Fíjate, en este breve pasaje muestra la actitud distinta que tuvieron los otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cam, ¿no es cierto?, fue el que apenas tuvo conocimiento que su padre estaba embriagado y estaba desnudo, fue a contarle a sus hermanos: mira, mi papá se ha embriagado. No era el papá y está desnudo. ¿Qué hicieron los otros dos hermanos? Dice la Biblia que se pusieron la ropa de su papá encima, entraron de espaldas y, sin ver la desnudez de su padre, lo cubrieron. Actitudes diferentes. Uno deshonró al padre. Deshonrar, publicó sus defectos, publicó todo lo negativo de su padre. Los otros dos, ¿qué hicieron? Sencillamente no siguieron el mismo camino. Miren cómo dice al final: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y eso se cumple, porque los tres troncos raciales que hay en el mundo proceden de los hijos de Noé.
y los descendientes de Cam vinieron a ser los africanos, los de Sem, asiáticos, y los de Jafet, los europeos. Los africanos son los descendientes de Cam. ¿Y quiénes son los esclavos? ¿Dónde se comercializaban los esclavos? ¿De dónde eran? De África. Son los que hasta ahora más sufren. Cuando hablamos de misiones, los que van al África, vemos pobrecitos cómo sufren y estamos seguros a enfermedades y todo. Ustedes tienen una misionera que ha ido para allá, así que estoy seguro que están bien informados de todo lo que acontece, pero ¿se dan cuenta? Y la lección es clara: no debemos deshonrar al Padre. Déjenme contarles algo de mi persona. A los 8 años de edad, mis padres se divorciaron. Lloré hasta más no poder para pedirles que no se divorciaran. Sin embargo, ya la decisión estaba tomada. Fui a vivir con mis abuelos un tiempo, hasta los 10 años, y a partir de los 11, 12, fui a vivir con unos tíos aquí en la urbanización El Trébol. Así que no sé si en esta mañana tendré amigos de ese tiempo, pero ahí viví en la urbanización El Trébol. Y unos tíos muy queridos para mí, que Dios me cuidó, de los 13 a los 16 años. Pero papá vino de los Estados Unidos, él trabajaba en el extranjero. Nunca me faltó nada, enviaba buena ropa, dinero, no me faltó nada. Y cuando papá vino, nos tomó a mi hermana y a mí y dijo: vamos a vivirnos juntos. ¡Wow! En ese momento mi padre fue mi superhéroe. No se había casado, no había venido con ninguna mujer del extranjero, estaba solo y me puse a vivir con papá. Mi hermana cocinaba, yo también, y así los tres salíamos fines de semana, vivíamos poco tiempo, pero fue precioso. Pero papá se volvió a enamorar, conoció aquí a alguien y dijo: hijos, cuando te cases, te vas a casar y yo me voy a quedar solo. Eso me volvió a resentir otra vez contra mi padre. Otra vez. Y le dije: papá, no quiero tu ayuda, no quiero nada. Yo voy a estudiar solo. Ya había ingresado a la universidad y de los 16 a los 21 años, 5 años fueron tremendos para mí. Trabajé y estudié y no le recibía nada a mi papá, aunque vivía en la misma casa. No me fui de la casa. Pero fueron momentos tremendos por mi orgullo y resentimiento. No tenía a Cristo en mi corazón. Cuando alguien me preguntaba por mi papá, yo le decía: debe estar bien. Y les contaba que yo prácticamente vivía solo, aunque en el mismo techo, y que yo había salido adelante sin mucha ayuda de él. En otras palabras, yo publicaba lo que mi papá se había equivocado. Lo publicaba, se lo conté a mis vecinos, a mi familia, todos sabían. Y todos decían: pobrecito Jaime. Aunque no me llamaban Jaime, mi apelativo en el barrio y en la familia era Coqui. Un paréntesis les hago: todos nos llamamos Jaime. En mi familia tengo 4 Jaimes, por si acaso mis hijos ninguno se llama Jaime. Pero todos éramos Jaime en la familia. Esto es para diferenciarnos los 4 Jaimes. A mí me pusieron Coqui. Ya Coqui, cuando llamaban, porque cuando decían Jaime salíamos los 4. Cuando dijeron Coqui, salía yo. Y así me conocieron en el barrio aquí en El Trébol también. Y recuerdo que yo me resentí mucho con papá. Otra vez dije. Y me alejé de papá nuevamente y comencé a publicar que yo solo me había hecho en la vida. Cuando estaba terminando mi profesión, me di cuenta que estaba solo y eso me hizo resentirme aún mucho más contra mi papá. Esta era mi relación con mi padre antes de conocer a Cristo. Es una bendición tener al papá, pero yo como que lo tenía y no lo tenía. Recuerdo que un pariente de mi esposa, éramos enamorados, nos compartió el evangelio y vinimos a la iglesia. Escuché el mensaje del Señor, pero un pasaje que logró llamarme la atención fue el Salmo 27, versículo 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ese versículo llamó mi atención. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso hizo que yo en ese momento, wow, Dios me quiere a su lado. Y comencé a escuchar más la palabra de Dios hasta que un día le entregué mi vida a Cristo. Entregué mi vida a Cristo, empecé a crecer
Y llegó el que estaba leyendo el Nuevo Testamento, que es por donde empecé allí a leerlo, y llegué a Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, que dice, hay que obedecer al papá y hay que honrar al padre. Me detuve, no, dije, necesito consejería. Fui donde el pastor. Pastor, deme un consejo. Mire, me he encontrado con este pasaje bíblico. Yo quisiera saber si hay alguna excepción para no honrar y ser obedientes a los padres. Así como hay excepciones del divorcio, ¿no? A no ser que, a ver, usted me podría indicar, pastor, me dice, Jaime, no hay. Es más, me llevó al Antiguo Testamento, Éxodo 20 y todo lo demás, y me hizo pasear, y otra vez llegamos a Efesios capítulo 6, honra a tu padre. Voy a orar por ti, Jaime. Imagínense que el pastor le diga, voy a orar para que seas obediente. Yo quería que el pastor me dé una salida, que entienda. Me demoré casi 1 hora en contarle mi testimonio, a ustedes se los estoy resumiendo, pero al pastor le conté más detalles. Le conté todo lo que mi papá me había hecho, me cortó la luz, yo estudiaba con un lamparín de la universidad, si no pago la luz no tengo luz. Imagínense todo lo malo que según yo, mi papá no se merecía la honra. ¿Y saben qué? Mi pastor me dijo, ora. En ese momento entendí que Dios me pedía honrar a mi padre y punto. No me daba el lugar de juez a mí como hijo, porque iba a llegar el tiempo en que yo iba a ser padre y al igual que mi padre, tampoco soy perfecto. Y iba a tener y he cometido algunos errores que son propios, ¿no es cierto? Pero ahora sí yo conocía la palabra de Dios, eso es lo más importante. Así que en ese sentido quiero darle la gloria a Dios porque allí empezó mi lucha. Lo tenía aquí como concepto aprendido. Ahora tenía que llevarlo a la práctica y eso es lo que quiero dejarles en esta mañana. ¿Cómo honrar a ese padre? Que a lo mejor, según tu concepto, como era el mío, no había hecho demasiado para que yo le honre. Si tienes aún tu papá a tu lado y con vida, hónralo. Perdona si tienes que perdonarlo. Pero lo que más importante que quiero decirte es valóralo. En otras palabras, pídele. Si ya recibiste a Cristo como tu Salvador y Señor, pídele al Espíritu Santo que te ayude a encontrar atributos de papá. Atributos de papá. ¿De acuerdo? Aun cuando sientas que Él te falló a ti en muchas cosas, pero recibirás grande recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Si eres padre, vas a enseñar eso a tus hijos, obediencia y honra para los padres. La promesa es clara, para que te vaya bien. Ahora observemos al Salvador nuestro, a Jesucristo, cómo Él honraba al Padre. Déjenme leerles según el Evangelio de Juan algunas de estas expresiones. Miren, Jesús decía, mis palabras me las dio mi Padre. Lo que hago no lo hago yo, sino que lo hace mi Padre a través de mí. El Padre que me envió. Salí de mi Padre, vuelvo al Padre. Al final de sus días, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué preciosa relación entre Padre e Hijo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el modelo de cómo honrar al Padre. Hay que mencionar sus atributos. Ahora usted me dirá, pastor, pero ¿quién no va a mencionar los atributos de Dios Padre? Pero mi papá, si usted lo conociera, pastor, a mi papá. Déjeme decirle algo. Dios no tolera a nadie que no honre a su Padre, porque eso es pecado. Porque eso es pecado, porque Él mismo es Padre. Y cuando yo no honro a mi Padre, a nuestro Padre visible, tampoco podemos honrar debidamente al Padre que no vemos. ¿Me entiende? Si yo al Padre visible no lo honro, me va a costar más honrar a mi Padre no visible, a mi Padre eterno. Si puedo honrar a mi Padre que veo, voy a poder con toda libertad honrar a mi Padre celestial que no lo veo. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Juan también en una de sus cartas hablando del amor, también lo mismo. Si tú no amas a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a quien
no ves. Es similar. Honra a tu papá. ¿Cómo? Con tus palabras, con tu presencia, con un regalo, con una llamada de teléfono, con tu tiempo. Dale tu tiempo, con tu manera de vivir. Hónralo, no solo el Día del Padre. La honra es para toda la vida, para toda la vida. No hay ni siquiera el tiempo donde tú puedes decir, bueno, ya están grandes ellos, yo ya soy mayor de edad, ya no les debo de dar honra, o tengo años de no verlos y por eso que me va a costar honrarlo. Dios nos dé sabiduría para ser hijos obedientes al Padre Celestial y honrar a nuestros padres. Amén. Déjenme ilustrarles de esta manera. Imagínese usted que un famoso pintor le regala la mejor obra a usted. Se le entrega, es un obsequio, y usted va y lo cuelga, ¿no es cierto? Lo más probable es que usted lo va a colgar ahí en su sala, en un lugar especial, para que no le dé la luz del sol, no se malogre, le va a poner un foquito LED ahí para que alumbre bien. Entonces cuando los invitados lleguen a su casa, usted lo va a prender y le va a enseñar, mira, me regaló esa preciosa obra este famoso pintor, es mía. Y es interesante, pero las cosas inanimadas, cuando pasa, o sea, estas obras de arte, cuando pasa el tiempo, ¿tienen más valor o menos valor? Más valor. ¿Cuántos tienen un anciano padre en su casa? Yo he visto, penosamente se lo digo, he ido a visitar ancianos de mi iglesia y los he encontrado viviendo en la cochera de su casa. De su casa, porque sus hijos tuvieron familia. Papá, necesitamos tu dormitorio. Vaya a la cochera. 2 casos conocí así, donde el hermanito me recibía de 80 años. Pase, pastor, y me abría la puerta de la cochera. Y ahí estaba su cama. Un familiar así también tuve. 3 pisos la casa y en la cochera lo pusieron al papá. A veces no honramos con el transcurrir de los años. Estas obras de arte con el transcurrir de los años valen millones, hasta de dólares. Y los padres, los ancianos, no les damos el valor debido. Dios nos libre de esta deshonra hacia nuestro Padre. Déjenme seguirle contando, porque les conté hasta que me convertí a Cristo, hasta que fui donde mi pastor, y mi pastor, honra a tu papá. Mi nueva familia era la iglesia del Señor, así que lo que pasa, no sé si a usted le habrá pasado, pero yo era el último en irme de la iglesia, cerraba el templo, el pastor se iba, todo, yo me quedaba hasta el final, porque esa era mi nueva familia. No quería llegar a casa porque ahí estaba papá y era discutir, ahora no por otros temas, sino por el tema de que era cristiano. Entonces mi papá me esperaba así, miraba la hora y decía, son las 11:30 de la noche domingo. Mañana tienes que ir a trabajar. ¿Por qué vienes tan tarde de la iglesia? Y ese domingo, ya después de haber recibido consejería con mi pastor, llego y otra vez digo, otra vez papá. Y ahí estaba papá, esperándome, para regañarme una vez más. Y tomé aire. Ayúdame, Señor. Llego a casa y papá me dice, hijo, me está preocupando tu vida. Me preocupa que te laven el cerebro. Y en ese momento el Espíritu Santo me ayudó. Las oraciones de mi pastor también. Y le dije, sí, tienes razón, papá, me están lavando el cerebro. Ya ves, hijo, no te lo dije. Sí, papá. ¿Sabes qué, papá? Me están enseñando a honrarte y yo te odiaba. ¿Cómo? Sí, papá. Y comencé a hablarle. Le dije, papá, te odiaba porque a los 8 años pedí esto de tu parte y no pusiste. Luego te fuiste a trabajar al extranjero. Si bien es cierto, me mandabas los mejores juguetes, tren eléctrico, me compraste la primera bicicleta con cambios de mi barrio. Tuve todo lo mejor en ese sentido. Pero papá, el día de mi graduación de primaria no estuviste conmigo. El día de mi graduación de secundaria no estuviste conmigo. Todos estaban con su papá y yo no te tenía a mi lado y lo único que decía, mi papá está trabajando. Tu ausencia, papá, me hizo falta, tu presencia. Tenía que tener un norte y no lo tenía contigo, papá. Mi papá, una hora hablé, creo yo, no paré.
Dije, aquí me tiene que escuchar mi papá. Y mi papá escuchó atento, se quedó allí. Estábamos en la azotea, de noche, oscuro, pero ahí le hablé. Y papá me mira sorprendido de todo lo que le dije y me dice, hijo, perdóname. Ese fue el mayor milagro en mi vida, uno de los mayores milagros que he vivido. Perdóname. Mi pastor me había dicho, cuando tú le pidas perdón a tu papá, porque lo estabas odiando, no vayas a esperar que tu papá inmediatamente. La Biblia dice, mientras dependa de ti, tienes que estar en paz con los demás. Pero después, cuidado, no esperes, es tu parte, déjaselo a Dios lo demás. Pero en mi caso, en mi experiencia personal fue así. Y yo no había llorado desde los 8 años de edad, tanto. Y en ese momento con papá nos abrazamos, lloramos no sé cuánto tiempo. Su señora estaba en el primer piso escuchando. Lloramos como nunca lo vi llorar mi padre, porque mi padre era de esos papás, no sé cuántos hay en esta mañana aquí que dicen, el hombre, y lloramos duro los hombres cuando Dios toca nuestro corazón. Papá, lloramos. Y a partir de ese día, al día siguiente, él y su señora, hijo, cómpranos una Biblia. Les compré la Biblia. El domingo siguiente ya yo no llegué a las 11:30. Déjenme seguirles contando. La gloria sea a Dios. Al día siguiente, al domingo siguiente, perdón, ya no llegué a las 11:30, llegué más temprano, ya salí rápido de la iglesia para ir a ver a mi padre, para contarle la prédica, porque ellos tenían otro lugar donde trabajaban. Comenzamos a ser buenos amigos. Mi papá me empezó a contar todas las cosas que había vivido de pequeño. Empecé a entenderle. No se imaginan qué bendición. Pero eso, Dios tiene sus planes. Al poco tiempo él tuvo que viajar a los Estados Unidos. Como le dije, un hombre muy trabajador, se fue con su señora y nos manteníamos en contacto. Pero en Estados Unidos fallece de un paro cardíaco fulminante a los 50 años de edad. Yo tenía 23 años. Tenía 2 años de creyente. Y cuando me hacía la pregunta decía, Señor, recién acaba. Pero me agradó que su señora esposa me envió fotos. Cuando uno fallece de un paro cardíaco fulminante, no se demacra, así que parecía que él estaba durmiendo. Pero recuerdo que lo que más me alegró fueron 2 cosas. Una, que me manda el recuerdo del velorio, del entierro, ¿no? Que era una frase, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Bienaventurados, felices. Y yo me acordé que lloré con mi padre. Y seguramente a él debe haberle gustado ese pasaje bíblico y su señora también. Y lo segundo que me trajo mayor felicidad, abro el cuarto de mi papá para ya buscar sus cosas y ahí por ahí distribuirlas. Y recuerdo yo que me encuentro en un maletín 2 Nuevos Testamentos, obsequiado por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lince, felicitándole por haberle entregado su vida a Cristo. Papá le había entregado su vida a Cristo. Así que ese momento fue el más feliz para mí todavía. ¿Por qué? Porque papá no está muerto, vive, está en la presencia de Cristo. Eso para mí fue grato, alegre, y esa promesa de Dios. Yo no sé si tú en esta mañana tal vez tu papá ya partió a la presencia de Dios o a lo mejor falleció sin conocer a Cristo. Pero sea cual fuere tu caso, tú también puedes honrarlo y obedecer este mandamiento. Y lo aprendí preparando este mensaje. Se puede honrar a los padres, se puede valorarlos, escúcheme bien, valorarlos. ¿Cómo? Comienzas a buscar y encuentras atributos con la ayuda del Espíritu Santo. Yo empecé a encontrar atributos de mi padre, se los leo algunos. Mi padre era súper generoso, súper. Yo no heredé eso de él, creo, pero mi padre era súper generoso. Como les comenté, tren eléctrico, avión a control remoto. Claro, yo no lo manejaba él, pero me lo regaló a mí.
Algunos padres regalan así. Después la bicicleta, 3 cambios. En ese entonces no había bicicleta de cambio, solamente lo que son de mis tiempos había contrapedal, que era lo máximo. Y mi papá me compró la primera bicicleta de 3 cambios. Yo cuando llegué con mi bicicleta de 3 cambios, mis amigos, oye, prestaba yo. Creo que iba a alquilar, pero no, siempre lo presté. Pero era la primera bicicleta con cambios. Nadie tenía. Papá siempre me decía, te voy a dar lo mejor, hijo, no vas a pasar por lo que yo he pasado. Mi padre tenía un excelente sentido del humor y creo que los que me conocen a lo mejor heredé un poco de eso. Me enseñó a montar bicicleta en un solo día, en una sola hora. Tengo la técnica porque yo les enseñé lo mismo a mis hijos. Firme en sus decisiones, muy trabajador, amoroso con la mujer. Qué amoroso era papá. Mi hermana tiene 2 años mayor que yo y ella, cuando estaba joven, recuerdo que mi papá llegaba, 23 años, 25 años tenía mi hermana, mi papá llegaba a la casa, ella salía corriendo, se colgaba del cuello de mi padre la levantaba y así desde la calle la metía a la casa. Parecía una criatura de 25 años, por cierto. Pero él me decía, así se trata la mujer, es como el pétalo de una rosa, era su dicho, así hay que tratarla a la mujer. Ese era mi padre. Usted, cuando empiece a honrar, a valorar, le aseguro, el Espíritu Santo le va a ayudar a encontrar los atributos. Si tiene algún defecto, su papá o tuvo, no lo publique. Piense en sus... Va a encontrárselo. Miren, yo los he encontrado y los seguiré encontrando. Seguro Dios Espíritu Santo me ayudará a recordar. Papá era así, papá. Pero preparando este mensaje, les confieso que hay algunos que volví a encontrar. Estaban ahí en mi memoria. Dios cumple su palabra. Amén. Su promesa también. Ahora tengo 3 hijos varones. Tengo 3 hijos varones y la gloria sea para Dios. Les mandé este mensaje por internet el día de ayer y uno de mis hijos me ha contestado que si se la leo voy a llorar el doble, triple, hermanos. Así que lo dejo allí. Pero ¿saben qué? Me alegró saber que Dios cumple su palabra y su promesa. Honra a tú para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Hónralo, valóralo, descubre los atributos de papá. Si no los has descubierto todavía, hazlo. Hazlo. Busca. Hazlo, por favor, hazlo. Por lo tanto, nuestra oración en esta mañana debe ser: Señor, sobre todas las cosas queremos darte a ti la honra. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a ser un hijo, una hija obediente y honrar a mi padre. Pídele a Dios que traiga sanidad, restauración y salvación a tu hogar. Y pídeselo en el nombre de Jesús, que Él te va a escuchar esta oración. Amén. Quiero terminar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien sobre la tierra. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Y si usted en esta mañana nos está visitando, si usted a lo mejor ya viene varios días a la iglesia, varios domingos, pero usted hasta antes nunca le ha entregado su vida a Cristo. Déjeme decirle que este tema de honrar al Padre, yo lo sabía desde chiquito. A mí me habían enseñado a honrar a mi papá, no hay que maldecir, no hay que hablar mal del papá, pero no podía hacerlo. Me costaba obedecer este mandamiento hasta que entregué mi vida a Cristo y con la ayuda de mi pastor y la iglesia pude ser obediente a este mandamiento. Pero en primer lugar le entregué mi vida a Cristo. Por eso en esta mañana quiero invitar a quien todavía, aún escuchando este mensaje, dice: voy a tratar de hacerlo, pero déjeme decirle, si usted no le entrega su vida a Cristo, por más que lo entienda en el intelecto, le costará llevarlo a cabo. En otras palabras, le va a costar obedecer este mandamiento. No lo va a poder hacer. Va a sufrir usted mismo como yo sufrí muchos años, hasta que entregué mi vida a Cristo y Dios me liberó y me dio la autoridad, la valentía de poder honrar a mi Padre, como lo seguiré haciendo y como lo he compartido con ustedes en esta mañana. Usted también puede hacerlo. Por eso quiero animarle a que allí en su lugar usted haga esta oración para entregar su vida a Cristo, si usted nunca antes lo ha hecho. Dígale: Señor,
perdóname. Conocí este mandamiento, pero mi papá no fue a lo mejor el mejor. Pero quiero honrarle a mi padre. Y para honrarle, la invitación que tú me haces es que primero me arrepiente de mis pecados, de este pecado especialmente, y luego te entregue mi vida a ti para que tú me ayudes a obedecer este mandamiento. Has muerto en la cruz por mis pecados, para que yo ya no siga esclavizado a este pecado y a otros más. Te entrego mi vida en esta mañana, Señor. Tómala, recíbela, Señor. Y mientras la iglesia del Señor intercede en oración para aquellos que van a entregar su vida a Cristo en esta mañana, yo quiero invitarle a usted que ha hecho esta oración de fe. Si usted por primera vez usted allí en su lugar ha hecho esta oración, ha tomado algunas palabras de las que yo he mencionado y dice: sí, Señor, yo necesito entregar mi vida a ti para obedecer este mandamiento. Por favor, quisiera orar por usted. Póngase de pie en su lugar, allí donde está. Por favor, póngase de pie. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere entregar por primera vez su vida a Cristo y decirle: Señor, perdóname, ya no quiero seguir pecando más? Quiero empezar a obedecerte y en primer lugar te voy a entregar mi vida a ti para que tú me ayudes. Primero me perdones y luego me ayudes a obedecer tu palabra. ¿Habrá alguien en esta mañana que por primera vez está entregando y quiere entregar su vida a Cristo? Póngase de pie, por favor. Permítame orar por usted. ¿Habrá alguien? La iglesia del Señor ora, intercede en oración. Nuestra lucha no es contra las personas. Dese la oportunidad, déjese atraer por el amor de Dios en su vida. Dígale: aquí estoy, Señor, tú sabes todo. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Quiero invitar a quien se ha puesto de pie, pide permiso, por favor, pase aquí, venga aquí al frente, permítame. Y mientras van pasando estas personas, si usted se quiere sumar a este grupo de personas que han entregado su vida a Cristo, venga aquí al frente, permítame orar por usted, animarle a que siga adelante. Dios te bendiga. Venga por favor, acérquese con toda libertad si usted le va a entregar su vida a Cristo porque usted quiere obedecerle a Dios, de honrar a su Padre. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Pero quiero hacer una segunda invitación, porque sé que así como a mí me costó obedecer este mandamiento, sé que hay muchos creyentes en esta hora que les está costando obedecer este mandamiento de Dios. Lo saben, intentan y se esfuerzan en honrar a su Padre, pero hasta ahora no han tenido victoria. Yo quiero pedirles algo que hagan el Señor, como yo lo hice con mi pastor. Va a ponerse usted de pie, porque va a reconocer que no ha estado honrando debidamente a su Padre terrenal como se debe. Y le va a decir: Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra y a empezar a valorar a mi Padre y a encontrar esos atributos. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, ayúdame a recordar esos atributos que papá tenía y aquellos defectos que él tenía. Tú empieza a ayudarme a olvidarlos. Dios te bendiga. Párese, mi hermano, mi hermana en Cristo. No va a venir al frente, pero quiero que se pare ahí en su lugar. Si usted le está pidiendo perdón a Dios por no haber sido obediente en honrar a su papá como se debe. Como le decía, a lo mejor papá ya no está presente, pero usted cuando habla de su papá o no quiere hablar de su papá, no encuentra muchas cosas buenas que contar a otras personas de su papá. Yo sí, gracias a Dios, aprendí a honrarlo y puedo contarles a ustedes cosas buenas de papá. Sea valiente. No es fácil ponerse de pie y decir: he estado desobedeciendo a Dios. Cuando uno es un hijo de Dios, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos.
Dios lo hizo conmigo, lo sigue haciendo conmigo, lo quiere hacer con usted con este mandamiento. Y si derramamos algunas lágrimas, es porque Dios quiere que actuemos. Él ha tocado nuestro corazón, pero quiere trabajar también en nuestra voluntad. Así que mi hermano, mi hermana, en Cristo, póngase de pie si realmente usted quiere pedirle perdón a Dios. Señor, ayúdame. Tiene que hacerlo hoy día, hágalo. Si tiene que hablar con papá el día de hoy, hágalo. Si tiene que besarlo, abrazarlo, hágalo el día de hoy, no espere más. Señor, aquí estamos, ante tu presencia, Dios. Agradecidos en primer lugar por tu palabra y porque tú has hablado a estas personas que están aquí al frente. Te ruego que ese amor tuyo ahora sea evidente en ellos, Señor. Que ellos sepan que tú les has amado y has derramado ese amor de papá en sus corazones ahora, porque ellos han entregado su vida a ti. Ayúdalos, Señor, con tu Espíritu Santo y tu palabra. Usa tu iglesia aquí para que ayude a estas nuevas vidas en Cristo Jesús. Usa tu iglesia. También te quiero rogar por mis hermanos y hermanas que están de pie, Señor, que ante tu presencia reconocen que no han estado actuando debidamente en obediencia a tu palabra de honrar a su papá. Te ruego que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, les dé valentía para reconocer que no lo han estado haciendo. Y también hablen, llamen por teléfono, visiten, se acerquen y puedan ser restaurados en su relación con papá. A ti, solo a ti sea la gloria y la honra. Oro a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Detrás de ustedes hay...